A veces no sabemos todo lo que hay detrás de un grito. Ni cuánto dolor puede esconder una madre. Esta historia te va a romper, pero también te va a hacer creer otra vez en la bondad. Suscríbete y no te pierdas lo que pasó después. La casa olía a cloro y a leche en polvo desde temprano. No era una casa elegante, pero estaba ordenada con la disciplina de quien aprendió a vivir entre reportes y horarios. Él había sido policía toda la vida, de los que llegan antes que la ambulancia y se van después de que el ruido se apaga. Ahora llevaba un uniforme distinto, camiseta, pants, ojeras y un cuaderno donde anotaba los horarios de la fórmula, las horas de sueño de la nieta y los cambios de pañal. Cada mañana, antes de preparar el biberón, prendía una veladora en la cocina y decía en voz baja que hoy sí, que hoy iba a salir todo un poco mejor. La niña acababa de nacer y lloraba con esa voz delgada que corta más que un grito. Él la alzaba con manos que habían sujetado armas y ahora aprendían a sostener vida. Contrató a una mujer para ayudar en la limpieza y, si se podía, para cuidar de la niña cuando los turnos de la casa se le juntaban con las peleas de su hija. La entrevistó en la sala, el mismo lugar donde tenía apiladas las latas de leche, toallas, gasas y un paquete de pañales abierto. Ella habló bajito, sin titubear, con la serenidad de quien tiene razones que no dice a la primera. Dijo que podía lavar, cocinar sencillo, barrer y que sabía de bebés. Dijo que se llamaba Mara. Cuando la nieta lloró desde el cuarto, ella se detuvo y guardó silencio como si respetara una oración. El ex policía, que había visto más rostros falsos que cumpleaños, percibió en esa pausa una verdad imposible de fingir. La hija dormía en la habitación de al lado con las cortinas corridas a media luz, como si el sol molestara más que el ruido. La droga le dejó hilos de saliva en la comisura de la boca y un temblor en las manos que a veces parecía frío y a veces rabia. Antes del embarazo, había sido la dueña de las noches largas, después, fue la dueña de todos los silencios incómodos. Él la quería con la torpeza de los hombres que aprenden tarde a poner palabras. La cuidaba y la encerró en casa no por maldad sino por desesperación, cada salida era un riesgo, cada visita una trampa, cada promesa una herida nueva. Es por tu bien, repetía, y a veces esa frase sonaba como una orden. La leche materna no llegó. La mezcla de sustancias, los años sin dormir bien, el cuerpo vibrando como un cable a punto de romperse, todo conspiró para que el bebé no encontrara de dónde. La niña comía fórmula y se llenaba de ronchitas rojas como si la piel dijera que eso no era suyo. Él tomó nota, cambió marcas, consultó a la pediatra del centro, probó temperaturas distintas. Nada calmaba del todo ese ardor. En medio de esto, llegó Mara con una bolsa de mandado, un mandil limpio y un buenos días que supo a descanso. Limpió sin ruido, preguntó dónde acomodar, lavó los biberones con agua tibia y paciencia. En la tarde, mientras la niña lloraba con un llanto distinto, no de hambre sino de incomodidad, Mara soltó una frase que fue más un pensamiento en voz alta: a veces la panza no quiere lo que el bote promete. Él la miró con curiosidad y un poco de orgullo de haberla contratado. La hija, desde su isla de dolor, escuchaba voces y a veces insultos que nadie había dicho. Tenía los ojos dispuestos para el pleito, el corazón hecho trizas, y el cuerpo que pedía sustancias aunque no había nada. Gritaba que no quería a nadie cerca de su hija, gritaba que la nana era una ladrona, gritaba que el viejo era un carcelero. A veces, entre gritos, se deshacía en un llanto que no pedía perdón ni permiso. Él intentó separar, disminuir el volumen, ser puente, pero las palabras chocaban como autos en glorieta. La primera semana con Mara fue aprendizaje. Ella cambió la forma de tender la cama de la bebé, aprendió el ritmo del llanto, el tono exacto del agua para el baño. Notó que la niña se tranquilizaba cuando la sostenían contra el pecho, piel con piel. Pegó un papel en la pared, lavarse manos antes de tocarla, no perfume, silencio suave. El ex policía, que toda la vida entendió el mundo a golpes de orden, agradeció tener instrucciones. La hija las arrancaba y él volvía a pegarlas, no por terquedad sino por miedo. La noche del jueves, la casa se cargó de electricidad. La niña lloró más de lo normal. La hija caminaba descalza por el pasillo como leona desorientada.
Mara preparó el biberón y lo calentó con la técnica exacta del frasquito bajo el chorro, no en micro, como le enseñaron. La niña tomó 2 sorbos y rechazó. Lloró más. La piel, encendida. Él llamó a la pediatra por 3ª vez en la semana. Espere, observe, cambien a una fórmula hipoalergénica. No le den té. No usen cremas con olor. Mucho brazo, mucho contacto. Al colgar, se encontró con los ojos de Mara, que parecían estar haciendo cuentas que nadie más veía. El viernes, antes del amanecer, él se durmió en la sala con la niña sobre el pecho, rendido. La hija por fin cayó en un sueño pesado, esa clase de sueños sin sueños que no da descanso, solo pausa. Mara recogió la cocina, barrió la sala, puso la ropa del bebé al sol de la ventana y entró al cuarto contiguo a revisar que todo estuviera en orden. La niña se despertó y comenzó a llorar con hambre urgente. Él no despertó. La hija tampoco. Mara miró el reloj, miró el biberón preparado con la nueva fórmula, miró a la niña que revolvía la cara buscando un pecho inexistente en el abuelo. Los segundos se volvieron largos. En la casa de Mara, semanas atrás, había silencio y un cajón con ropa de bebé que nadie usaría. Su hijo murió en el parto. Nadie supo la razón exacta. Ella, para seguir en pie, transformó los pañales en donación, los mamelucos en regalos, la leche en viento. Pero su cuerpo no sabía de trámites ni cierres, seguía produciendo. En la madrugada, a veces, sus pechos dolían de golpe como una alarma de un edificio vacío. Aquella mañana, frente a una niña con hambre y un hombre dormido que se ganó el derecho a descansar, Mara sintió que lo que llevaba guardando en la tristeza podía ser de alguien. No pensó en leyes ni en permisos. No hizo cálculo de reacciones. Hizo lo que su cuerpo supo hacer de forma antigua y silenciosa, se sentó, se acomodó, se cubrió un poco con una manta y ofreció la leche que todavía tenía. La niña se prendió al pezón como si ahí estuviera el lugar en el mapa. El llanto cambió de tono, bajó, se hizo respiración. El tiempo se volvió suave. Mara lloró en silencio, no por culpa, sino por una clase de alivio raro que no se registra en ningún papel. El ex policía despertó con ese silencio distinto y, al voltear, la vio. No dijo nada. Se quedó mirando como se mira un milagro cuando uno no cree en ninguno. Trató de ordenar sus ideas, pero la lógica llegó después del corazón. A pesar del susto, lo que sintió primero fue gratitud. La puerta del cuarto de la hija se abrió de golpe como una sirena. Ella buscó la cuna y no encontró el bebé. El corazón le saltó a la garganta. El cuerpo, ese mismo cuerpo que a veces parecía un enemigo, se activó. Caminó tambaleando hasta la sala y encontró a Mara con la niña al pecho. Se detuvo. Vio. No entendió. La sangre le subió a la cara. Gritó un insulto. Avanzó. Jaloneó a Mara del cabello, sin medida, sin dirección. El ex policía se interpuso y recibió un manotazo que, más que dolor, tenía historia. La niña se asustó y soltó el pecho. El silencio se rompió en 1000 pedazos. Es mi hija, dijo la joven con la voz rota en vidrio. No la toques. No la contamines. Las palabras salieron del lugar donde entra la vergüenza. Mara no respondió. Se cubrió, se incorporó como pudo, y tendió la niña hacia el abuelo, que la tomó con el cuidado que se toma una bomba que ya no explota. La joven siguió insultando, empujó a Mara contra la pared, intentó sacarla a la calle, el cabello hecho nudo, los ojos fuera de sí. Él sujetó a su hija por los hombros y le puso la palma en la frente como cuando era niña y hacía fiebre. Le habló bajito, con la misma voz que usaba para tranquilizar pacientes de accidentes. Ya. Ya pasó. Nadie te quitó nada. Mírala. Está bien. Repetir está bien en una casa donde no lo estaba nada parecía chiste cruel, y sin embargo funcionó. El llanto bajó de volumen. La rabia encontró una silla. La joven se sentó y lloró como llora quien tiene miedo de sí misma. El ex policía miró a Mara. Ella le sostuvo la mirada sin defensa.
Él no estaba preguntando por qué, estaba preguntando cómo seguimos. Le sirvió un vaso de agua. La hija, con la respiración irregular, alcanzó a decir, si la vuelves a tocar, te mato. Nadie dijo no hables así. Nadie habló. El silencio volvió, pero ahora no era vacío, estaba lleno de cosas que nadie sabía dónde acomodar. Horas después, cuando el reloj ya no parecía enemigo, él invitó a Mara a sentarse en la cocina. La hija dormía otra vez, agotada por el desplome emocional. La niña, con la pancita relajada, respiraba hondo. Él habló primero, por una vez sin calendario. Dime la verdad. Y Mara la dijo. Dijo lo de su bebé. Dijo lo del dolor en el pecho. Dijo lo que le pasó por la cabeza cuando vio a la niña con hambre. Lo dijo sin llorar, como quien ya lloró todo en otro cuarto. Él no supo qué decir. Se quedó un rato con las manos abiertas sobre la mesa, palmas arriba, como si ofreciera disculpas o recibiera un peso que no esperaba. Gracias, dijo al final, y perdón por esto, y no sé cómo manejarlo. Nadie sabe. Al mediodía, notaron algo que ningún discurso puede fabricar, la piel de la niña tenía menos rojo. Las ronchitas se aplacaron. No se fueron, pero bajaron. Maravillas pequeñas que la ciencia explica pero el corazón adopta más rápido. Él lo apuntó en el cuaderno, con letra mayúscula, después de leche humana, menos irritación. La frase le pareció un poema torpe y una bitácora honesta. La joven despertó sin gritar. Tenía los ojos hinchados y un miedo nuevo, miedo a haber cruzado una línea que no se repara con perdón. Miró a su hija dormida en el Moisés. Tocó su pie con el dedo índice. Luego miró a Mara. No la odiaba. ¿O sí? Era complicado. Dijo no me quites a mi hija con voz de niña perdida. Mara respondió con algo que no era discul ni permiso, no te la quité. Solo la sostuve. La joven no contestó. Caminó al baño, se mojó la cara, se miró un rato en el espejo como si buscara una versión de ella que no conocía. El abuelo llamó a la pediatra y, con el cuidado de quien pide una opinión que sabe que puede cambiarlo todo, contó lo que pasó. La doctora pidió silencio, pensó, y dijo, mira, no voy a darle cátedra moral a nadie. Médicamente, si la mujer no tiene infecciones transmisibles y está sana, la leche humana es mejor que la fórmula en un caso como el de tu nieta. No sé si es lo que quieren hacer. Digo lo que sé, funciona. Ahora háblenlo. Si deciden seguir, habrá que hacer estudios a Mara por seguridad de la bebé. Si no, volvemos a la fórmula hipoalergénica y cruzamos dedos. La llamada fue un respiro y un reto. Él agradeció y colgó sabiendo que ahora tocaban las conversaciones difíciles. La conversación fue larga y llena de curvas. La joven decía que nadie iba a tocar a su bebé, que su cuerpo falló, pero que no iba a permitir que otro fuera el cuerpo de su hija. Mara no respondía desde la defensa, respondía desde la experiencia, no quiero ocupar tu lugar. El mío está roto. Solo puedo ayudar donde me pidan. El ex policía hablaba como mediador entre dos personas que se estaban quemando. Propuso que todo se hiciera con reglas, análisis médicos, todo documentado, horarios claros, consentimiento por escrito. Propuso que la joven estuviera presente cuando la niña comiera. Propuso terapia para las dos, distinta, con alguien que supiera distinguir culpa de trauma. La primera semana fue temblorosa. Hicieron los análisis y salieron bien. La pediatra diseñó un plan. Mara amamantaba a la niña 2 veces al día, en sala, con la joven al lado. Al principio, la joven sostenía la manta para cubrir la escena, como si tapándose borrara el hecho difícil. Luego, la bajó un poco. Se sorprendió haciéndole preguntas a Mara, preguntas que esperaba hacerse nunca, ¿se siente raro, duele, siempre sale, y si no quiere? Mara contestaba sin manual, con honestidad simple. La niña comía y la piel se calmaba. El llanto cambió de filo. La casa, por ratos, dejó de ser rin y volvió a ser casa. El ex policía, por su parte, organizó la cocina como una estación de campaña, horarios pegados en la pared, un carrito con termómetro, toallas y gasas,
otro con medicinas, notas de conversación para emergencias. Respira antes de hablar, si estás enojada, carga a la niña después, nadie decide solo, si te mareas, siéntate, nadie te juzga por llorar. El papel soluciona la vida, pero ofrece rieles cuando el tren patina. La terapeuta llegó los martes. Una mujer de voz calma que hablaba como si supiera que había frases que pesan. Hizo preguntas sin morbo. Le dio a la joven un espacio para decir que estaba cansada de odiarse, que estaba cansada de sentir que todos la estaban mirando. Le explicó que su cuerpo no había traicionado a nadie, que lo que pasó con la leche tenía causas, que culparse era un vicio de la mente cuando sabe dónde poner el dolor. Le enseñó a Mara a poner límites que no son paredes, a la joven a pedir ayuda sin escupir fuego, al abuelo a descansar sin culpa. Nadie puede cargar a un bebé con las manos vacías, repetía. El martes se volvió el día menos peligroso de la semana. Con el paso de los días, la casa comenzó a producir otro tipo de sonidos. Había risa nueva, no con carcajadas, pero risa. Había pasos menos pesados en el pasillo. Había la música baja de un bolero en la cocina mientras Mara barría. Había un murmullo entre la joven y su hija que parecía una conversación que el mundo entiende. Y había, sobre todo, una paz corta y preciosa cuando la niña quedaba dormida después de comer como si estrellas se hubieran pegado al techo. Un día, la joven se acercó a Mara sin avisar. No gritó. No pidió. Le puso una mano en el hombro y dijo, gracias por no querer ser mi mamá. Fue la forma rara y perfecta en que pudo decir gracias por no juzgarme. Mara sintió. No le dijo de nada. Le dijo a veces la leche no está en el cuerpo, está en la forma de sostener. Las dos entendieron algo que tenía nombre. El abuelo salió a la calle a comprar fruta y se sorprendió caminando sin mirar a todos lados como si alguien lo fuera a atacar. Por primera vez en años, no llevaba la espalda apretada. Compró plátanos y un pan dulce. Al volver, encontró a la joven y a Mara doblando ropa de bebé. La niña dormía en medio, con la respiración lenta de quien por fin no pelea con el mundo. Se sintió inútil y útil al mismo tiempo. Preparó café, sirvió en 3 tazas, se sentó. Nadie brindó. Pero todos bebieron como quien comparte una tregua. Las visitas de la familia fueron un capítulo aparte. Una tía criticó, un primo sugirió cosas sin saber, una vecina murmuró en el edificio. Él hizo lo que mejor le salía, blindar. Mi casa, mis reglas, dijo con la calma más firme que encontró. No dio explicaciones que nadie había ganado el derecho de oír. Protegió la intimidad como antes protegía a un testigo. Aprendió que el amor también es administración de puertas. Cuando el primer mes pasó, la pediatra confirmó lo que los ojos ya sabían, la niña crecía bien, las ronchitas eran historia, el sueño estaba alineándose. Propuso ir migrando del pecho de Mara a biberones con leche donada pasteurizada del banco, para no atar la vida de todos a un sistema que lastimaba a Mara por dentro. Mara lo agradeció. Su cuerpo comenzaba a cerrar el capítulo, y su corazón también. La joven, por primera vez, expresó un miedo sin gritar, ¿y si vuelve a llorar como antes? Nadie le prometió que no. Le prometieron que no estaría sola si pasaba. La transición fue lenta y con tropiezos. Hubo una noche mala y 2 buenas. Hubo un día de fiebre leve y un abrazo largo. Hubo una madrugada de pánico sin motivo y la voz de la terapeuta por teléfono diciendo háblame, respira. Hubo una tarde en que la joven se atrevió a salir al parque con la niña, 20 minutos, de la mano de Mara y a la vista del abuelo. Se sentó en una banca, le dio el biberón, respiró. La gente pasó y nadie la señaló. Aprendió que la paz también se construye en la calle, no solo en la sala. Un domingo, la joven entró a la cocina y abrió el cajón donde guardaba las cosas de la noche. Sacó el molinillo de la leche, lo miró como si fuera un trofeo raro y lo dejó sobre la mesa. Hoy, quiero intentar dar yo el biberón toda la noche, dijo, como quien anuncia una travesía. El abuelo la miró como se mira a alguien que está a punto de cruzar un puente. Mara sonrió. Nadie la frenó. Esa noche, la casa estuvo despierta, pero de otra forma.
La niña se inquietó menos de lo esperado. La joven se cansó y lloró un poco, pero no se rompió. Cuando amaneció, el ex policía salió al patio con el pan dulce que le había quedado del viernes y se lo comió viendo el cielo. Por primera vez, el cielo no parecía un techo bajo. Con el tiempo, los papeles se acomodaron en otra lógica. Mara siguió en casa como cuidadora y encargada de la limpieza, con horarios más humanos. La joven empezó a asistir a un grupo de apoyo. El abuelo retomó su caminata de las tardes. La niña, soberana chiquita, continuó dictando ritmos. De vez en cuando, el cuerpo de Mara recordaba, y los pechos dolían en la madrugada por un minuto, como si una memoria pasara a saludar. Ella lo sostenía con la palma, pensaba en su hijo, le decía su nombre en silencio, y el dolor se volvía menos cuchillo y más seco. No hay ritual para eso, lo inventó. Al medio año, celebraron con un pastel pequeño. No era cumpleaños, no era bautizo, no era nada que se ponga en calendario, pero había que celebrar que estaban vivos del lado donde el amor no hiere para enseñar. Pusieron una velita y la niña la miró hipnotizada. La joven le dio un beso en la frente y su gracia salió raro porque tenía 1000 significados. El abuelo se quedó un segundo más en la cocina después del abrazo, con la mano apoyada en la mesa, respirando. Recordó todas las veces que había visto el final antes del final y agradeció que esta vez no hubiera sido así. No hubo moraleja escrita en la puerta ni cuadro con poema. Hubo cosas más pequeñas y más exactas, una taza con leche tibia a las 3 de la mañana, un mantel que ya no estaba arrugado, un jabón sin olor, una manta que no rascaba, un bolso con pañales listo en la entrada, un papel en la pared que seguía diciendo respira antes de hablar, un abrigo de bebé colgado detrás de la puerta, un cartel de citas pegado a la nevera, una canción que sonaba bajito mientras lavaban los platos. La joven no volvió a ser la de antes. Nadie lo hace. Aprendió a sentarse a la orilla de su propio miedo y a no tirarse de cabeza. Mara no dejó de sentir su pérdida, pero dejó de vivir adentro de ella, encontró formas de estar sin desaparecer. El abuelo entendió que proteger no siempre es encerrar, y que abrir la ventana no es abandonar. La niña siguió creciendo con esa paciencia de la vida que no se apura porque sabe a dónde va. A veces, por las noches, la casa se quedaba en silencio y el ex policía, antes de apagar la veladora, miraba la estufa apagada, la cuna al fondo con una sombra pequeña y la mesa con migas. Pensaba en todo lo que no sabía hacer y en lo que ya sabía. Pensaba, sobre todo, en que amar también es aprender a equivocarse suave. Y se iba a dormir con la certeza nueva de que esa casa, con sus marcas, ahora estaba hecha para que alguien pudiera respirar. Un día de lluvia, cuando el olor a tierra mojada entró por la ventana, la joven se acercó a Mara con la niña en brazos y dijo una frase que parecía fácil pero no. Dijo ya no tengo miedo de que me ayudes. No era rendición. Era victoria. La niña rió por nada, como ríen los bebés que todo lo encuentran suficiente. El abuelo, desde la puerta, los miró y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de cerrar con llave.